Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy queremos hacer una primera parte de este tema del libro de Verne que descubrimos hoy. De hecho, tenemos una copia del libro físico y pues nos fuimos al capítulo donde se habla del sitio donde según la historia que cuenta Verne, el gobierno de Estados Unidos elige para construir el lugar de lanzamiento del cohete, porque esto es una programación predictiva. Ya lo hemos hablado en el canal antes. De hecho, tenemos ya unos videos atrás. De hecho, algo muy curioso de Verne es que él, antes de escribir el libro, nunca vivió en Estados Unidos. Sin embargo, las referencias que él escribe, pareciera como que él conoce la geografía estadounidense, pero él no es de ahí, él es francés, ¿no? Entonces siempre queda como la duda de que, bueno, ¿cómo es posible que pueda escribir? Ahí tenemos ese dato, pero hoy queremos hablarles de esto, ¿no? Aquí tenemos, obviamente, pues el arte del libro, ¿no? Y pues se habla de la luna, ¿no? Ahí está como el arte que tenemos por ahí. Con esto en mente, tenemos el título Florida o Texas. ¿Por qué Estados Unidos tiene un estado muy al sur que venía siendo Florida y muy al sur que viene siendo Texas? O sea, ¿por qué Estados Unidos le compra, según la historia oficial, le compra el terreno a México? Una guerra ahí, al parecer, se dan las tierras y Estados Unidos se expande hacia el sur. Porque podríamos pensar, bueno, es en Norteamérica, pueden irse para Canadá, ¿no? Bueno, podemos pensar en muchos recursos, pero las dos estaciones espaciales de NASA, particularmente están en estos dos estados que son los estados más al sur del país. Vamos a irnos al capítulo 11, Florida y Texas. O sea, Verne, sin estar en Estados Unidos, según todos hablan de que él está usando ciencia ficción, pero nosotros que ya nos leímos el libro, parece que tiene mucho conocimiento astronómico y científico, lo revuelve por ahí, ¿no? Pero está hablando de cosas que se hablan en astronomía, ¿no? Y en este caso geografía, ¿no? Dice por acá, pero todavía queda una cuestión por decidir. Había que elegir un lugar favorable para la experiencia. Según la recomendación del observatorio Cambridge, el disparo, o sea, del cohete, debía dirigirse perpendicularmente al plano del horizonte, es decir, hacia el cenit. Ahora bien, la luna solo sube a su cenit en los lugares situados entre los 0 grados y los 28 grados de latitud. En otros términos, su declinación no es más que de 28 grados. Entonces, haremos una pausa ahí, porque Verne te está hablando de latitudes. Entonces, cuando hablamos de latitudes, ¿por qué 28? Bueno, muy fácil. Vamos a irnos por acá. Este es un mapa normal mundi, donde te delimitan, ¿no?, lo que es el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Aproximadamente es 23,5 norte y 23,5 sur, ¿no? Y ahí hablamos que es la zona tropical, ¿no? Ahora, el Sol entre estos dos puntos siempre va a pasar cenitalmente 2 veces al año en esos lugares, por un asunto de que se abre en el solsticio, se regresa en el otro solsticio y tiene que pasar por el equinoccio 2 veces en el mismo lugar. Y por eso es que en México, hemos hecho ya varios videos de eso, en México y probablemente en Ecuador también, y algunas partes de los incas en Perú, sabían de este paso cenital. Entonces tienen monumentos donde se mide el sol pasando cenitalmente. Y estos monumentos no han cambiado, no van a cambiar, seguirán midiendo porque la ruta del sol es siempre la misma. Las estrellas sí se desfasan, el sol no. ¿Qué pasa con la luna? O sea, si ustedes pueden ver acá, esta línea está muy cerca de Florida, ¿no? Y esta línea está muy cerca de la frontera México-estadounidense. Ahora, el sol se puede ver cenitalmente ahí. Sin embargo, la luna, por un asunto de ciclo dracónico, ahorita vamos a hablar del ciclo dracónico, lo que hace la luna es un serpenteo. De ahí se habla del símbolo de la serpiente, ¿no? Que digamos, mientras el sol va a lineal en la eclíptica, la luna va a hacer un serpenteo de esta manera, ¿no? Viene por acá, como una onda sinusoidal, así. Entonces, en los momentos en que la luna se abre, podría llegar a verse en el cenit en Florida y en Texas, ¿ok? Este movimiento de la luna, por acá, ¿no? Sube y baja, es algo que se usa para los eclipses y saros, ¿no? Y volvemos a hablar de esto. Los ciclos de saros son datos que han estado por generaciones
por civilizaciones, se dice que son los caldeos, o sea, hace muchos siglos atrás, podríamos decir hasta milenios, ¿no? Pero llegan los super expertos de la NASA que toman crédito que no es de ellos, ponen eso en una fórmula en computador y ya pueden calcularlo, lo que muchos hicieron a puro cálculo, ¿no? Entonces, como vemos acá, la luna tiene 3 ciclos. El mes sinódico es el de las fases, ¿no? Que cambia de nueva, cuarto creciente, llena, cuarto menguante y luego nueva. Esa tiene una duración de 29,53 días, que vienen siendo 23 días, 12 horas, 44 minutos, 3 segundos, ¿no? El ciclo que todos conocemos. Después tenemos, voy a irme acá al mes dracónico. Se habla dracónico de dragón porque es un serpenteo que hace la luna. El sol viaja como en línea, digamos, recta, y la luna te va cruzando el sol de forma de dragón, así como lo estábamos explicando acá en el mapa. Por cierto, no importa el mapa. El mapa, vuelvo a decir, lo hemos analizado, ningún mapa de hecho representa la forma de la Tierra como es, porque es una vista. Bueno, para empezar, los mapas vienen del cielo, ¿no? Lo hemos hablado en el canal, todas las coordenadas como tal son coordenadas celestes. Entonces cualquier mapa pues no es la diferencia. Usamos el mapa el Mundi, el Mercator, como sea, para más fácil dividir, ¿no? Pero acá lo que hablamos de la luna serpentea así, ¿no? Y en ese serpenteo sí se llega a ver cenitalmente en Florida y sí se llega a ver cenitalmente en Texas. Entonces, volviendo al texto, te hablan de 28. Entonces, si 23,5, que viene siendo la marca de los trópicos, le sumas unos 5 grados más, te da 28. Entonces, quiere decir que la luna en ese serpenteo se abre un poquitito, aproximadamente unos 5 grados, tanto al sur como al norte de donde está el sol. Por ende, para este libro de Verne, y esta idea de construir un lugar donde supuestamente se tire un cohete que vaya perpendicularmente 90 grados y que supuestamente llegue a la luna, solo puede suceder entre los 0 y 28 grados, que viene siendo, volvamos acá al mapa, de esta marca unos 5 grados para arriba y de esta marca unos 5 grados para abajo. Igual para Sudamérica, pero bueno, estamos hablando aquí del nortecentrismo en el que estamos metidos en este sistema, donde tanto América del Norte como Europa dominan en literatura, en libros, en todo lo que tiene que ver con el material didáctico y influencia la parte del sur, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. El asunto es que ese serpenteo 5 grados sí tiene sentido. 23,5, que es esta línea, le sumas unos 5 grados y da 28 más o menos, que es buscando un lugar cerca en Florida o más al sur de Florida, donde ahora está el Caño Cañaveral, ¿no? Ahora, nosotros tenemos una teoría, es una simple teoría, ¿no? Ya sabemos que el espacio y esta narrativa es para nosotros, aparte de farsa y todo lo que conlleva, las masas creen eso, estamos de acuerdo, pero podría ser una cortina de humo y ellos siguen analizando el cielo como tal. Y ahora, ¿qué sucede en el cielo? Bueno, en el cielo sucede el clima, ¿no? Y ya sabemos que pues hay mucha geoingeniería y todo ese tipo de cosas, y ellos siguen analizando, ¿no? Que es la segunda parte que queremos tocar. Encontramos un documento donde se ha usado la luna para predecir el clima, ¿ok? Y eso podría estar muy conectado a estas dos estaciones, pero bueno, tenemos ahí lo que es el 23,5, le sumas 5 para arriba, unos 28, ¿no? Entonces, ese sería el ciclo dracónico. Volvemos acá, ciclo o mes dracónico, y vean que la duración de este ciclo 27,21 no es igual al de 29,5 de las fases lunares. O sea, el serpenteo sucede desfasadamente de las fases lunares. Sin embargo, cuando este ciclo y el otro que no hemos hablado, que es cuando la luna se percibe más grande y se percibe más pequeña, son 3 ciclos con diferentes duraciones, pero cuando los 3 se juntan en luna nueva es cuando sucede un eclipse solar, y los caldeos lo supieron, y cada 18 años, como ven aquí, 11-18 horas, se repite la misma serie de Saros en una latitud diferente. Y bueno, eso lo hemos hablado en el canal, pero en este momento queremos enfocarnos en Texas y Florida. Vamos a devolvernos al texto del libro, ¿no? Verne tenía muy claro los 8 y 28 grados. ¿Por qué? Porque a los 23,5, que es el trópico, le subís unos 5 para arriba y la ubicación solo puede estar en 28. Después nos dicen por acá, el 20 de octubre, bueno, se habla también del club de tiro, ¿no? El Gun Club, que se llamaba así en sesión general,
Hay varios personajes que no los vamos a leer, pero uno de ellos es Barbie Kane. Después por acá se habla de Maston. Simplemente eran como el general del ejército y el presidente de Estados Unidos discutiendo dónde se va a construir el lugar, ¿no? Entonces vamos a brincarnos acá las partes que hemos marcado de esta parte, porque acá nos hablan de paralelo 28. Entonces dice por acá: estoy de acuerdo, dijo Barbicane, que la experiencia no puede ni debe ser intentada más que sobre suelo de la Unión, o sea, de la Unión. Este libro, valga la redundancia, se escribió o valga la aclaración, disculpen, después de la guerra de secesión o la guerra civil de Estados Unidos. Entonces tiene un montón de connotación militar que, bueno, igual no es tan importante conocer, pero la Unión era la parte de Estados Unidos que estaba contra la esclavitud, pero era una de las partes que estaba en conflicto, ¿no? Entonces acá podemos ver mucha narrativa para darle rienda suelta al sentimiento de guerra del que se estaba saliendo en Estados Unidos usando la luna como cortina de humo. Pero bueno, la Unión era uno de los bandos, pero si mi impaciente amigo me hubiera dejado hablar, si hubiera puesto los ojos sobre un mapa, sabría que es perfectamente inútil declarar la guerra a nuestros vecinos, porque algunas fronteras de Estados Unidos se extienden más allá del paralelo 28. Entonces, es interesante lo que les estamos contando. Si van a poner a Luna como la que decida aquí o el sitio para decidir, los estados que están al norte no les interesan esto porque nunca verán un paso cenital de la Luna por su cielo, ni tampoco un paso cenital del Sol por su cielo. Pero dice acá, miren, tenemos a nuestra disposición, bueno, que hay un mapa de hecho que muestra el libro donde se ven por acá el paralelo 28, como pueden ver acá, 28, y viene por acá, por la parte que es Tampa, y por acá está Cañaveral. Cañaveral está como a la derecha de Florida, y Tampa Town, lo que es Tampa, está al lado izquierdo. De hecho, el libro se escribe diciendo que sucede en Tampa, y sabemos que actualmente ahí está la estación de los despegues, ¿no? De esos cohetitos. Pero bueno, 28, ven aquí. ¿Qué era la importancia? Volvemos a decir, el paso cenital de la Luna por ese cielo donde están ahí, ese cielo local, ¿no? Mapa de territorio de Florida, pero ahí está el paralelo 28, ¿no? Después, estaban hablando de, bueno, mapa de Florida. La última palabra era disposición, vamos acá, de la parte meridional de Texas y las Floridas. Entonces, si tenía que haber un conflicto, tendría que ser entre Texas y Florida. Texas y Florida, ¿no? Claro, porque están al sur y tienen áreas del 28 para abajo, a la costa, ¿no? Al mar. Y pues entonces tenían que buscar un lugar donde se podía ver la luna cenitalmente. Y para ellos era muy importante. Bueno, se decidió pues, aunque el incidente no tuvo secuelas, sin embargo, J.T. Maston se dejó convencer a regañadientes. Se decidió pues que la Columbiad, que es el nombre de un observatorio, ¿no?, sería fundida en el suelo de Texas o en el de Florida. Pero esta decisión debía crear una rivalidad sin precedentes entre las ciudades de estos dos estados, ¿no? Entonces volvemos acá. El paralelo 28 en su encuentro con la costa americana atraviesa la península de la Florida y la divide en dos partes más o menos iguales, ¿no? Como lo vimos en el mapa. Luego, lanzándose hacia el Golfo de México, subtiende el arco formado por las costas de Alabama, del Mississippi y de la Luisiana. Entonces, llegando a Texas, del que corta un ángulo, se prolonga a través de México, franquea Sonora y salva la vieja California y va a perderse en los mares del Pacífico. Con esto trataremos de hacer una demostración con el Google Earth. Lo que están refiriendo ellos es que esa línea del paralelo 28 cruza parte de Texas, ¿no?, y alguna parte de California, y ya después se va para el Pacífico, ¿no? Entonces que el asunto es que está entre Texas y Florida, ¿no? Entonces dice, por lo tanto, solo las porciones de Texas y de Florida situadas por debajo de ese paralelo estaban en las condiciones de latitud recomendadas por el observatorio de Cambridge. Y volvemos a la idea. Yo sé que suena repetitivo, pero la idea es que ellos puedan ver la luna cenitalmente en su cielo. Y para que eso suceda, tiene que ser del 28 para abajo. Y solo Florida y Texas proveen esas condiciones en el país. Y ahora nos resuena por qué Estados Unidos se interesó en esos estados después de que llegaron a las 13 colonias, ¿no? Aparte de expandirse al oeste, se expandieron un poco al sur por un asunto de observación, ¿no? Bueno, la Florida no cuenta en su parte meridional con ciudades importantes, está erizada de fuertes construidos. Esto nos llamó muchísimo la atención. Quiere decir que, bueno, de hecho,
Florida, según los datos, es el estado más plano de Estados Unidos porque no tiene casi montañas. Los que han ido ahí van a ver que no hay montañas, ves el horizonte súper plano de un lugar a otro, se pueden ver los rascacielos de las ciudades, pero se nos hace interesante que está erizada de fuertes construidos. O sea, deben estar como enterrados, si es que esto es cierto, ¿no? Contra los indios errantes, una sola ciudad, Tampa Town, podría reclamar en favor de su situación y presentarse con sus derechos. De hecho, hemos visto videos en internet en inglés que hablan de Tartaria con Tampa y son bastante interesantes. Hay edificaciones que como que llaman la atención, pero la pregunta es, bueno, en medio de arena, quiere decir que hay algo más hacia abajo, ¿no? Bueno, pero el tema acá es de Florida y Texas, ¿no? Bueno, por acá se habla del área con México que se compró, ¿no? O que Estados Unidos le arrebata a México en la guerra México-americana, así le llaman, ¿no? Como fuera. Pero nos llamó la atención esta ciudad, Corpus Christi. Corpus Christi, en el county de Nueces. Y ahora sí voy a utilizar, de hecho, el Google Earth. Vean Corpus Christi. Ven acá, 2750. 2745. 2740. 2735. O sea, están debajo del paralelo 28. O sea, este lugar en Texas puede ver la luna cenitalmente por un asunto de ciclo dracónico, como lo explicamos, ¿no? Ahora, si nos vamos a Florida, voy a irme para Florida acá con el Google Earth, donde está Florida, y lo interesante es que vean que la parte de Florida, sí, del 28 para abajo, ahí está, y Tampa está abajo del 28, como pueden ver, 28 por acá, está acá abajo, ¿no? Según Verne, acordémonos, Verne no vivió en Estados Unidos, supuestamente cuando escribió este libro, pero él sí habla de las ciudades y Tampa, como pueden ver, está debajo del paralelo 28. Sin embargo, por acá está, vean que Cañaveral está acá arriba ya. Entonces creo que Cañaveral se construye ya después, pero debe haber alguna razón por la cual tal vez hayan intentado en el pasado, pero igual, Cañaveral está un poco cerca, 28:30, 28, estamos hablando de unos, digamos que, unos 30 minutos. Acordémonos que los paralelos y meridianos nacen celestemente por tiempo y se miden minutos y segundos. Y bueno, ya hemos hecho muchos videos en el canal. Bueno, todo esto de las coordenadas, cualquier persona en cualquier proyección de mapa las agarra como ellos quieran. Por eso hay tanto tipo de mapas y ninguno dice realmente lo que es. ¿Por qué? Porque están basados en el cielo. Pero bueno, el tema acá es Caño Cañaveral está muy cerca del 28 y Tampa está por acá, ¿no? Entonces, de Caño Cañaveral ya sabemos mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos vamos ahora a lo que es vamos a ver si encontramos la estación NASA en Houston, Texas, que es la otra estación de NASA. Ahora vean, está aquí a 29, si pueden ver acá, 29:45, está muy alto, ¿no? Entonces, Houston está muy arriba del 28, porque el 28 está aquí. Sin embargo, hay un área en Texas, que es Corpus Christi, que sí está debajo del 28, como pueden ver acá. Y nos encontramos un artículo que habla de Corpus Christi. Dice por acá, aquí hay 7 datos sobre los vínculos de Corpus Christi con los viajes espaciales NASA. El asunto es que antes de que se hiciera esa estación en Houston, el famosísimo Houston, tenemos un problema, es porque en Texas sí habían otras, digamos, inicios de exploración, bueno, entre comillas, ya sabemos todo esto, espacial, pero que no era en Houston, sino que era en Corpus Christi. Y nos encontramos esto acá, ¿no? Dice por acá astronauta, el radar de astronauta, o la estación de radar de astronauta estuvo ahí en Corpus Christi. Aquí marcamos algunas cosas interesantes. Si bien la estación aérea naval, hay una estación todavía naval, y creemos que el asunto de la ciencia aérea, el mismo ejército y NASA están unidos, simplemente que NASA representa como un tipo cortina de humo de distracción. Ya les dijimos al principio, sí, nos parece que es un fraude, todo lo que queremos decir, pero en cierta manera distrae a la gente con esa narrativa ficticia espacial, mientras otras cosas suceden en su agenda, ¿no? Por detrás del telón. Bueno, por acá dice, si bien la Estación Aérea Naval puede ser la asociación más conocida de la ciudad con los cielos, ¿no? No espacio, cielos. La exploración celestial.
no espacial. Ha sido parte de la comunidad desde hace más de 50 años. Desde los astronautas que entrenaron aquí, o sea, tienen un lugar para que se entrenen los astronautas, hasta una estación de NASA que monitoreó los terremotos lunares. Te hablan de terremotos lunares. ¿Qué me dice esto a mí? Que claro, te van a pintar una narrativa de ficción, de que esto pasa en la luna aquí, pero por detrás probablemente están monitoreando la luna. Y qué mejor tenerla en un lugar donde la puedes ver cenitalmente, porque al parecer cuando está cenitalmente tiene una marca muy especial, que lo hablaremos en la parte 2, con la agricultura y con el clima. Transmitió la primera transmisión de televisión en vivo desde el espacio, ¿no? Esto es lo que aprendimos sobre la historia de Corpus Christi con la NASA y los viajes espaciales. Entonces volvemos, ¿por qué Corpus Christi? Porque está debajo del paralelo 28. Y ahí se pueden ver la luna cenitalmente, ¿no? Bueno, vamos por acá. Después marcamos algunas cosas interesantes. Ok, pero también hubo dos que se convirtieron en primeros en el espacio, ¿no? John Glenn en 1962 estaba a bordo de la primera nave espacial en orbitar la Tierra. Aproximadamente 20 años antes completó su entrenamiento aeronaval en la Estación Aérea Naval Corpus Christi. O sea, ahí era un lugar de entrenamiento y probablemente un lugar de donde tenían la puesta en escena también. Podríamos incluso concluir eso si se entrenaban ahí, ¿no? Dice por acá, y luego impartió cursos avanzados en la base. Neil Armstrong, el primer hombre que caminó sobre la luna, también completó su entrenamiento ¿dónde? En la estación aeronaval Canevas, para ser exactos, en 1950. Ahora, el asunto es que era un lugar de entrenamiento, ¿no? Después por acá, Corpus Christi compitió, y aquí fue lo que se nos hizo interesante con lo de Verne, ¿no? Corpus Christi compitió con Houston. Lo que te está diciendo Verne en el libro sucede acá también. Vamos a poner a competir entre Corpus Christi, en este caso Houston, en Texas. ¿Cuál va a ser, no? Dice por acá, Corpus Christi fue uno de los sitios considerados en el 61 para lo que se describió en el Color Times como un laboratorio espacial. Laboratorio, ¿no? Qué interesante ese término. O centro de investigación del hombre en la luna, de $60 millones. La instalación, que iba a incluir un centro para el entrenamiento, volvemos a hablar de entrenamiento de astronautas, finalmente iría a Houston. Ahora es el centro espacial de Johnson. Entonces, sí estuvo inicialmente ahí y después lo pasaron para Houston, ¿no? Y ya por acá, vamos a leer esta última parte. Desde Rodd Field, la NASA rastreó naves espaciales durante más de una década. Este de rastreo pueden ser desde cohetes, simplemente para analizar el cielo, y para un montón de cosas que no nos dicen, mientras ponen la cortina de humo de la distracción que representa NASA, ¿no? Un terreno de 150 acres en el antiguo Rodd Field de NASA Corpus Christi se convirtió en el sitio de estación de seguimiento de la red de vuelos espaciales tripulados número 16, encargada de monitorear las misiones espaciales de la NASA por radio y radar, según los archivos de Color Times. Entonces era un lugar para radio, para radares, experimentación, o sea, podemos ponerlo de muchas maneras. Esta idea de ver la luna cenitalmente le hemos dado vueltas, pero ¿por qué tenía, o por lo menos Verne explica en su libro, cuál es la obsesión de querer ver la luna en el cenit? Porque, digamos, en otros lugares, para arriba del paralelo 28 no se puede, solo para de abajo del paralelo 28 para abajo. Por eso la parte sur de Florida y la parte sur de Texas eran muy funcionales para ellos. Pero ¿por qué era esa obsesión? Y nos encontramos un documento que queremos leerlo ya en la parte 2, donde se habla de que se usaba la luna para predecir el clima diferente y se usaba el cenit de la luna como el otro cuando no está en el cenit, ¿no? Entonces es algo interesante porque entonces así explicaría que el análisis del cielo desde nuestra perspectiva podría ser toda una agenda que nunca nos lo van a decir, pero nos ponen la parte espacial y la parte de cohetes y de lanzamientos y todo esto para distraer a las masas mientras ellos hacen otras cosas por detrás. Hoy queríamos traerles la segunda parte de esto que comenzamos con el extracto del libro de Verne, donde se habla de este tema, ¿no? De Texas o Florida, ¿no? Entonces vamos a expandirlo porque ellos te hablan de, pues, un conflicto que había entre estos dos estados, ¿no? Vamos a traer esto rápidamente. Este fue el texto que leímos. En aquel momento dice que el título es Florida o Texas, ¿no? La luna solo sube a su cenit en los lugares situados entre los 0 grados y 28 de latitud. En otros términos, su declinación no es más que 28 grados.
Y durante ese capítulo te hablan de que el paralelo 28, acá se ponen pues algunos mapas, ¿no? El de Florida, aquí se ve muy bien el paralelo 28 cruzando lo que es la parte de Tampa. Aquí vemos un poco de Cabo Cañaveral. Luego, más adelante, acá se habla del conflicto, ¿no? Texas o Florida, 28 grados. ¿Qué tiene que ver todo esto? El paralelo 28, ¿no? Y acá pues tenemos un mapa que compartimos en aquel momento, donde está explicado bien qué es el secreto con los trópicos, o sea, por qué se marcan. Ya hemos hablado en el canal muchas veces. Estas son las áreas entre los trópicos, el área tropical, donde el sol, solo en esas partes geográficas, se puede ver cenitalmente 2 veces al año. De ahí que los aztecas, los mesoamericanos, incluso sabemos que acá está Will de Costa Rica, está lo de las esferas. Yo he averiguado, las esferas están alineadas a esos 2 días donde el sol pasa cenitalmente. ¿Qué pasa con la parte de Estados Unidos? Vean que Florida y Texas están muy cerca. Ahora, la luna hace un movimiento, vamos a explicarlo con más detalle, que se llama el serpenteo, ¿no? Donde la luna se separa del recorrido del sol y hace esto, ¿no? Lo que llama serpenteo, cortar la eclíptica. Y en esos cortes sí llegan a verse cenital, o las lunas llegan a verse cenital tanto en Florida como en Texas, ¿no? De ahí entonces que tiene tanta razón y tiene tanta explicación que las 2 estaciones espaciales, ¿no? Entre comillas, de NASA, estén ahí, ¿no? En Texas y en Houston, el famosísimo Houston, ¿no? Y el Cabo Cañaveral. Todo eso lo tocamos en primera parte. La pregunta es, ¿por qué el cenit por qué el interés en el cenit para ver la luna, ¿no? Y acá tenemos otro extracto del libro de Verne que ya lo hemos compartido antes, pero volvemos a leerlo porque acá Verne nos dicen que él habla de ciencia ficción, pero te habla de datos astronómicos. Acordémonos, nosotros tomamos la astronomía como una ciencia que estaba junto con la astrología en un tiempo, la separaron, la hicieron inerte para que no haya conexión con el ser humano actualmente, y eso es lo que hacen, ¿no? Te hablan de un planetita por aquí, de una luz aquí, de aquí, de allá, pero hay cero conexión con el ser humano y se mofa la astrología, ¿no? Y hemos hablado de que qué interesante que la astrología es una ciencia que termina en logía, pero hay otras más que se consideran también ciencias, pero por alguna razón se pone en mofa la astrología. Pero ya lo hemos comentado acá en el canal también. Y ese es un extracto de Verne que llama mucho la atención. Dicen por acá que ese lanzamiento del que se habla en el libro de Verne, donde valga la redundancia, se lanza el cohete para alcanzar la luna de una manera vertical. Dicen por acá que si dejaran pasar esa fecha del 4 de diciembre, no encontrarían a la luna en las mismas condiciones de perigeo y de cenit hasta 18 años y 11 días después. Y esto de 18 años y 11 días después es algo que nunca nos contaron en la escuela, pero es lo que llaman ese ciclo de Saros. El ciclo de Saros que las civilizaciones antiguas lograron entender para ver la ciclicidad y la repetición de eclipses, donde obviamente actualmente se nos dicen que están prediciendo, nos van a predecir cuándo es el próximo eclipse. No están prediciendo nada, es una fórmula matemática, y como los astros son exactos, vos los pones en una fórmula matemática y te va a decir, bueno, el próximo eclipse es tal fecha, a tal hora y en tal coordenada. Pero esto de 18 años, de perigeo, de cenit, o sea, ¿qué es todo esto? Vamos a hacer un repaso de los 3 ciclos lunares para poder entender un extracto de un libro que encontramos, porque al seguirle dando vueltas a esto, ¿por qué estos, o por lo menos el libro, estaban tan obsesionados de ver a la luna en su cenit? O sea, ¿qué tiene la luna de importante de verse en el cenit? Bueno, o el cenit, porque a veces vemos que ha habido traducciones donde te tildan la E y por eso lo pronuncio así es que disculpen, es cenit o cenit, cualquiera de los dos. He visto las 2 versiones, ¿no? Que es ver la luna a 90 grados, o sea, si yo levantara mi cabeza, la veo exactamente a 90 grados. Acordémonos que para que eso pase, solo se puede dar en las zonas tropicales, como acá, y 5 grados para arriba y 5 grados para abajo, tanto en Sudamérica como en Norteamérica. Pero acá, Verne se está enfocando en la elección de Texas y Florida, ¿no? 18 años y 11 días, perigeo. Entonces, vamos a hacer un repaso de los ciclos de la luna. Meses sinódicos, puse acá 2023 porque esto está, pues, disponible para todos nosotros, ¿no? Y estos son cálculos matemáticos, o sea, los astros hacen cálculos perfectos. Una vez que tenés la fórmula, la pones y te dicen cuándo la luna va a estar así, 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 ¿no? Meses sinódicos. ¿Qué son los meses sinódicos? Bueno, las 4 fases lunares. Cuando hay lunas nuevas, acá en la izquierda estamos con
lunas nuevas y con lunas llenas en la parte de la derecha. Entonces, por ejemplo, diciembre 23, enero 21, febrero 20, marzo 21, abril 20, mayo 19, junio 18 y julio 17, que es la próxima luna nueva. Nos estamos acercando a una luna nueva. Estamos acá, ¿no? La anterior fue junio 18. Ya a este lado tenemos las lunas llenas, ¿no? Por ejemplo, acá la última luna llena fue el 3 de julio, que se ha ido menguando y llegaremos al 17 cuando ya completamente se mengue completo y sea luna nueva y empecemos el ciclo sinódico. O sea, las fases lunares, el término es mes sinódico, donde la luna tiene sus fases, ¿no? Los meses anomalísticos, o sea, ¿pero qué es esa palabra anomalístico? Es básicamente cuando la luna se percibe más grande o más pequeña. Y digo percibe porque no sabemos, yo no sé qué causa esto. La ciencia oficial te va a decir que la luna se aleja y que la luna se acerca. Hemos visto también, por ejemplo, cuando he observado el planeta Marte y he sacado una foto, digamos que mi ojo no lo ve, pero yo saco una foto con la cámara, la P900, y se ve después en la fotografía, ¿no? Entonces, esto de tamaño nos puede parecer que tiene que ver más que todo con intensidad quizá, pero igual son simplemente teorías, no tenemos un cohete para ir arriba y a ver qué es lo que pasa. Lo que sí se observa y cada quien de nosotros puede corroborarlo es que la luna se ve más grande, por eso le llaman la superluna, acá como lo ven, y acá de hecho le dicen microluna, ¿no? Pero según los datos es 14% más grande y 30% más brillante. Entonces hay un cambio repetido como si fuera una onda, como si fuera un latido del corazón, ¿no? De repente la luna se ve grande y poco a poco se va disminuyendo hasta verse pequeña. Y esto no tiene nada que ver con las fases. Vamos a ver que la luna se puede percibir grande y está en cuarto creciente, cuarto menguante o en un cachito, ¿no? Pero cuando coincide este ciclo, el mes anomalístico o el mes con el mes sinódico, y ahí estamos hablando de eclipses, pero ahorita vamos a ese tema, ¿no? Meses anomalísticos, igual, vamos al internet, lo buscamos y aquí te da, porque esto es matemático, se pone en una computadora, ¿no? Y la fórmula exactamente te va a decir cuándo la luna se va a ver en perigeo, o sea, más grande. Vamos a ver acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 veces, ¿no? Porque son diferentes, ¿no? Mes sinódico, 29.5, digamos. Mes anómalo o anomalístico, ¿no? 27.5. Vean que hay una gran diferencia, hay casi 2 días de diferencia. O sea, están desfasados 2 días. Y mes dracónico, que ya vamos a hablar de él, pero vean la duración no es la misma. Sin embargo, al año, como que podemos decir que hay como 13 aproximadamente, ¿no? Entonces, perigeo, la luna se ve más grande, ¿ok? Y apogeo, cuando la luna se ve más pequeña. Y con la fórmula, exactamente como se repite, se sabe qué día y a qué hora la luna va a hacer como el cambio como de latido, ¿no? Grande, pequeño, ¿no? Entonces estamos acá, más o menos julio 4 fue el perigeo más cercano que hemos tenido, y el siguiente va a ser en agosto 2. Entonces, para que quedemos claros, tenemos meses anomalísticos que tienen que ver con la superluna y la microluna, más grande, más pequeña. No sabemos qué lo causa, lo que sí sabemos es que se observa cíclicamente más grande y más pequeña, ¿no? Después tenemos los meses dracónicos. Hablamos de que la luna corta la eclíptica. Acordémonos que la eclíptica es el recorrido que hace el Sol y los demás planetas también. Incluso los planetas, el Sol sería el único planeta, porque así lo llamó la astrología antigua, eran 5 visibles más Sol y Luna, son 7, de ahí vienen los 7 días de la semana. El Sol es el que va así en la línea de la eclíptica, los otros planetas cruzan, la Luna también lo hace. Esa es más o menos la madrugada de hoy, 5 de la mañana, como pueden ver acá en mi ubicación, 12 de julio. Voy a acercar acá y voy a elegir a la Luna que ya se está menguando, está llegando a ese cachito, ¿no? A la uñita. Voy a hacer esto, voy a amarrarla por acá, quitar el suelo. Ahora, voy a recorrer la luna diariamente en los próximos días, ¿no? Y vamos a ver que voy a correr acá por hora. Ahí está. Vean que la luna está en este lado, en el norte de la eclíptica. Pero va a llegar un momento donde voy a, de hecho, irme diariamente acá. Hace un recorrido, ya se volvió nueva, vuelve a ser creciente. Y vean dónde empieza a hacer un cruce en el recorrido que hace el Sol, ¿no?
Vamos a ver acá. 25 ya cruzó. Entonces vamos a ver en esas horas, ¿no? El 24 de julio hay un cruce de norte a sur. ¿Ok? Y la luna no está llena. Está como en fase, ¿no? Ahí está. Más o menos el 24 de julio. Después volvemos a subir acá. Está en el sur de la eclíptica. Sigo. Y por ahí del 7 de agosto hay un cruce de norte a sur. Ese es el cruce del nodo, de norte a sur o de sur a norte. Entonces, estos datos están en una fórmula matemática y se sabe exactamente cuándo sucede. Entonces, vamos a irnos a las tablas que les enseñé para ir corroborando esto. Eso fue el 7 de agosto, ¿no? 7 de agosto. Y por acá tenemos el 21 de agosto. Entonces, ese cruce es el mes dracónico y la luna lo hace, acá vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, unos 14, porque este mes es más cortito. Vamos a ver acá, donde en el mes dracónico estamos hablando de 27.2. 27.2. Luz, exactamente, ahí te estoy leyendo, un gran saludo. Todo es periódico, periódicos cortos, periodos largos, exactamente. Entonces, ¿qué es el secreto de la luna? Bueno, que la luna tiene estas tres características, ¿no? Que cambia de fase, que se ve más grande y se ve más pequeña, y que cruza el recorrido del sol, lo que le llaman el serpenteo, ¿no? Y por ejemplo, acá estoy viendo a Daniel de Cultivos Catalpa, que hicimos un directo, si tuvieron la oportunidad de verlo, hablamos de eso, ¿no? Que en agricultura, cuando hay un cruce de nodo, se recomienda no sembrar, de eso lo hablamos. Entonces, hay una aplicación, hay una influencia del astro como tal y del planeta, porque cuando los planetas hacen ese cruce también hay que tener mucho cuidado en agricultura y se toma en cuenta. Entonces, lo que pasa es que la ciencia oficial nunca va a querer que hagamos esa conexión que tienen los astros con lo que hacemos a un nivel práctico acá abajo, ¿no? El dracónico, como les dijimos, es más cortito, de ahí que pues se entiende que son como 14 nodos ascendentes, debimos poner aquí, descendentes también, ahí disculpen la lectura. ¿Qué hicimos? Si vamos a hacer una comparación de lo que es más de los últimos días y los próximos de donde estamos en este momento, que es julio 12, si no me equivoco, julio 12, la luna nueva va a suceder en el julio 17, ¿no? Que es la que se viene, la luna se está menguando, y después de ahí, la siguiente luna llena es agosto 1, ¿no? Entonces, sinódico son las fases. Anomalístico es cuando la luna se percibe más grande y más pequeña. Entonces, el anterior perigeo fue el 4 de julio. Qué interesante, el día de la independencia acá, el día de las celebraciones, ¿no? 4 de julio. Y el siguiente perigeo es agosto 2. Tal vez julio 3, esta luna llena, tal vez la luna se observó muy grande, como una tipo superluna, por el asunto de que cayó muy cerca del perigeo, ¿no? Que es cuando la luna se observa más grande. Y después aquí tenemos dos apogeos, julio 20 y agosto 16, ¿no? Agosto 16. Acordémonos, esto es el mes anomalístico más cercano de la fecha de ahora. Y después tenemos el cambio de nodo que nos estabas diciendo, ahí está Daniel, el dato está correcto, julio 25. El nodo descendente se da en julio 25, ¿no? Entonces vean estos datos, ninguno coincide, ¿no? Julio 25, 20, julio 4, agosto 21, ninguno de esos dos, agosto 7, julio 11 y junio 14. No hay manera en que estos tres ciclos concuerden en este momento. Sin embargo, cuando ocurre un eclipse solar, estos tres ciclos se encuentran entre ellos. Si coinciden los tres al mismo tiempo, puede ser que la luna se ve más grande o puede ser que la luna se ve más pequeña. Cuando se ve más grande hay eclipse total, y cuando la luna se ve más pequeña es eclipse anular, que es el del anillito, ¿no? Entonces, cuando estos tres ciclos coinciden en luna nueva, por cierto, hablemos de eso porque la luna nueva es cuando está cerca del sol, ocurre. Ahora, cuando leímos esto en el libro de Verne, dice, si dejaran pasar esa fecha el 4 de diciembre, no encontrarían a la luna en las mismas condiciones de perigeo, ¿ok? Perigeo, cuando la luna está grandota, ¿no? De cenit,
hasta 18 años y 11 días después. Quiere decir que la luna no va a estar en las mismas condiciones en los 3 ciclos hasta que pasen 18 años y 11 días después. Entonces, eso tiene mucho sentido para analizar la luna, ¿no? Y para analizar los eclipses. Vamos a ver la luna eclipsar o hacer lo que sea a la par de una estrellita, y 18 años y 11 días después la veremos muy similar en la posición. Y para la gente que estaba haciendo esta programación predictiva, que más tarde NASA lo hace, hablamos en el primer video de que sí, estamos de acuerdo en que esto de la NASA es una farsa, es un engaño, todo eso, pero por detrás del telón probablemente están siguiendo otro tipo de agendas. Y vamos a leer con el libro que encontramos que es muy probable para analizar el cielo, seguir analizando el cielo, y tendrá que ver seguramente mucho con lo que es el clima, ¿no? Y la agricultura. Nos encontramos este libro, se llama Una enciclopedia de agricultura, comprimiendo la teoría y práctica de la evaluación, la transferencia, el despliegue, el mejoramiento y bueno, lo que se llama acá la administración de la propiedad la propiedad marcada, ¿no? El cultivo, la economía, los animales, vegetales, producción. O sea, uno dice, bueno, qué bonito libro, te habla de la agricultura en todos los países. Dice por acá estadística, una vista estadística del estado presente, sugerencias para el futuro progreso en las Islas Británicas, ¿no? Ven la fecha, 1831. Entonces, hay un capítulo, aquí lo tenemos, página 367, te hablan de que la influencia de la luna en el clima. Hay como 3 o 4 partes, la 24.2, 24.3 y en la siguiente página, acá arriba, la 24.4. Esto le hicimos una traducción propia, pero para que sepan, lo estamos tomando de este libro de 1831, o sea, casi 200 años. Son personas que están analizando los astros, encuentran patrones, así como lo estamos haciendo nosotros, y empiezan a aplicarlo, porque para ellos el predecir, pongamos entre comillas, los climas, y yo sé que estamos de acuerdo en que hay manipulación de clima y esto ya, pero sabemos que la manipulación o el cambio o la modificación viene después de la tendencia climática, y pues se montan en el tren para hacer los cambios que ellos quieran o hacer cambios que van a tener una compensación negativa en otras partes por un asunto narcisista. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles. Lo que nos interesa es que hace 200 años querían entender a la luna, y acá tenemos el extracto que les vamos a leer. Lo dice por acá el 2402, la influencia de la luna sobre el clima ha sido creída en todas las épocas. O sea, antes de ellos, 200 años atrás o más años atrás, se ha creído que la luna tiene que ver algo con el clima. Vamos a ver por qué. Por la generalidad de la humanidad. La misma opinión fue abrazada por los antiguos filósofos, y varios filósofos eminentes de épocas posteriores han pensado que la opinión no es indigna de atención, o sea, que hay que mantenerla y hay que pues darle atención. Aunque la luna solo actúa, al menos hasta donde podemos saber, eso me llamó la atención, o sea, ellos ven la limitación que hay, ¿no? Pero por lo menos de lo que se ve se puede sacar algunas conclusiones. Sobre las aguas del océano, produciendo mareas, eso lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Pensamos que también el sol tiene influencia, pero como nos han dicho que el sol está a millones de kilómetros, pues obviamente lo sacas de la ecuación, pero es un jueguito aquí del sol y la luna, nos parece. Es sin embargo muy probable, según las observaciones de Lambert, Toaldo y Cote, que a consecuencia de la influencia lunar se producen grandes variaciones en la atmósfera y en consecuencia en el tiempo, o sea, el clima. Los siguientes principios mostrarán los fundamentos y razones para adoptar las nociones recibidas sobre este interesante tema. Y hacemos un recordatorio, o sea, anduvimos buscando cuál es la obsesión de ver a la luna en el cenit, ¿por qué? Y esto nos llevó a este capítulo, y creo que por aquí podemos sacar algunas conclusiones. Ahora, aquí te hablan de números que son puntos en los ciclos de la luna. El 3 y el 4 vendrían a ser cuarto creciente y cuarto menguante. Las cuadraturas o aquellos aspectos de la luna cuando está a 900 de distancia al Sol, o cuando está en el punto medio de su órbita, entre los puntos de conjunción y oposición. Ya sabemos que cuando la luna está en oposición al Sol es luna llena, y cuando está en conjunción con el Sol, o sea, a la par del Sol, es luna nueva. Entonces estamos hablando que el 3 y el 4 es como los cuartos, y 1 y 2, que acá más
más adelante, no sé por qué lo pusieron acá, dice por acá que hay 10 situaciones en la órbita de la Luna en que debe ejercerse particularmente su influencia sobre la atmósfera y cuando en consecuencia los cambios de tiempo se producen con mayor facilidad. Estos son 1, la nueva, y 2, la luna llena. Entonces la número 1 es cuando está en conjunción con el Sol, luna nueva, el Sol, y la 2 es cuando está en oposición. Más atrás, 3 y 4 vendrían a ser cuarto creciente y cuarto menguante, o al revés, cuarto menguante, cuarto creciente. Después te dice, número 5, el perigeo. Número 6, el apogeo. Acordémonos, perigeo es cuando la luna se ve grandota. Número 6, el apogeo. Entonces ellos empezaron a hacer una tabla de que, ok, 1, conjunción con Sol. 2, luna llena, oposición al Sol. 3, uno de los cuartos. 4, otro de los cuartos. 5, perigeo. 6, apogeo. O aquellos puntos de la órbita de la luna en los que se encuentran a la menor y mayor distancia de la Tierra. Obviamente eso es lo que nos dice la ciencia oficial. Lo que a nosotros nos resuena es que la luna se observa mayor, de menor tamaño o mayor tamaño. Eso es todo, es lo único que podemos, porque la evidencia es que lo observamos y ya la naturaleza de por qué pasa ya no lo podemos decir, no podemos afirmar nada, ¿no? Número 7 y número 8, los 2 pasos de la luna sobre el ecuador, uno de los cuales Toaldo llama el ascenso de la luna y el otro el descenso de la luna, y esto nos pareció interesante, equinoccio o los 12, aquí le llaman lunisticios, que cuando lo buscamos no hay otra fuente de texto que yo haya encontrado que se le llame lunisticio a este proceso. Y acordémonos, lo hablamos acá con el directo que hicimos con Cultivos Catalpa, que la luna en 28 días es un fractal pequeño de lo que hace el Sol en todo el año. Entonces vamos a ver como el fractal del solsticio de allá, y acá le están llamando lunisticios, que es la primera vez que, por lo menos yo lo he visto la palabra. ¿Cómo los denomina? Delante, ¿no? Entonces, número 7 y 8, lunisticios, el ascenso y el descenso. Número 9, el lunisticio boreal, cuando la luna se acerca más que pueda en cada lunación o periodo entre luna nueva y otra a nuestro cenit, a ese punto en el horizonte que está directamente sobre nuestras cabezas, ya hemos hablado. Y número 10, el lunisticio austral, que es el fractal del solsticio austral. Y acá, bueno, aquí están seguramente hablando nortecentrista, ¿no? Pero se podría aplicar al revés si lo vemos desde el sur, ¿no? Ellos marcan estos 10 puntos, volvemos a repasar. 1, 2, conjunción, separación opuesta del Sol y Luna. 3 y 4, los cuartos crecientes y menguantes. 5, perigeo. 6, apogeo. 7 y 8, pasos de la luna sobre el ecuador celeste. Número 9, el lunisticio boreal. Y el número 10 sería el lunisticio austral. ¿Ok? Con estos 10 puntos, Toaldo hizo una tabla, comparó 48 años de observaciones. Esto nos llamó la atención. Es gente que se puso a observar la luna y empezó a apuntar, y después de 48 años vienen y dan el resultado de sus observaciones, ¿no? Que es lo que nos falta a muchos de nosotros. O sea, nosotros nos estamos metiendo apenas en este tema y, o sea, yo podría decir que tengo 3 años de que de verdad observo el cielo y saco conclusiones, pero estamos hablando de un señor que se tomó 48 años de observaciones. El resultado es que las probabilidades de que el clima cambie en un cierto periodo de la luna están en las siguientes proporciones. Entonces, lo que ellos dicen es que cuando hay un cambio de ciclo, estas son las proporciones de fuerza y de probabilidades, ¿no? Cuando hay un cambio de luna nueva, la probabilidad que el clima cambie es de 6 a 1. Cuando hay un cambio al cuarto creciente o a uno de los cuartos, la probabilidad es de 5 a 2. Luna llena de 5 a 2, muy similar, ¿no? Al último cuarto, que vendría a ser creciente. Como estamos empezando en nueva, ese sería creciente y el último cuarto sería el menguante, ¿no? Cuando hay cambio a perigeo, la probabilidad es más alta, ¿ven? 7 a 1. Apogeo no es tanta. Equinoccio ascendente 13 a 4 es alto. Lunisticio norte 11 a 4 es un poco alto, ¿no? Equinoccio descendente 11 a 4 y lunisticio sur 3 a 1, muy, muy corto. Entonces acá los que hay que prestarle atención, yo creo que es este de acá, que está muy... Entonces ese señor después de 48 años llegó y dijo que por probabilidades que haya cambio de clima, que se note el cambio de clima, está acá. Entonces, por ejemplo, las mayores serían acá
este equinoccio ascendente, los equinoccios descendentes y los lunisticios norte y quizá el perigeo. Pero bueno, esto nos pareció interesantísimo, ¿no? Entonces, esto lo encontramos, vamos a dejar los links en la descripción, pero que este científico se haya tomado el tiempo de ver los 3 ciclos lunares y que el cenit sea muy importante, el lunisticio austral cuando está a la mayor distancia del cenit, el lunisticio boreal cuando está directamente sobre nuestras cabezas. Y qué interesante, 9 y 10, vamos a ver por acá, 11-4, el lunisticio norte, que es este, el boreal, es el que tiene una de las más probabilidades de que pase algo o que haya un cambio, ¿no? Ahora entiendo por qué quizá había un gran interés en ver la luna en ese cenit, ¿no? Y volvemos acá al mapa, ¿no? O sea, si Estados Unidos tiene, para mí suena como que estas estaciones de NASA, más allá de y esto lo voy a decir completamente teórico, sacando mis conclusiones, me parece que están ahí, dan la apariencia que están en pro de la ciencia espacial, que ya sabemos que es un control de masas, pero que detrás están haciendo casi que control climático desde ahí para poder entonces reportar al resto del país. Porque si están observando la luna y ven lo que tienen ahí, o sea, tendría mucho sentido que estén haciendo otro tipo de agendas y no lo que nos están poniendo, ¿no? Entonces a veces hemos visto tantos patrones en que cuando la narrativa oficial nos dice que veamos en un lugar, es probablemente que ahí no está en otra parte, ¿no? Pero bueno, queríamos compartirles este pequeño, digamos que hallazgo, todavía en análisis, ¿no? Pero fue un libro, como les dijimos, de 1831, que vendría a ser lo más cercano para responder esa pregunta: ¿por qué querían ver la luna en su cenit? ¿Y por qué Texas? ¿Y por qué Florida, no? ¿Y por qué entonces en este caso Verne, sin haber visitado Estados Unidos, te escribe de Estados Unidos, que igual es poco creíble? Probablemente él ya había estado ahí, escribe y conoce, o alguien le pasó la información y él lo escribió. Pero bueno, dejaremos el directo por acá, saludaremos acá el... Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones. Tenemos el botón de unirse para aquellos que nos quieran apoyar como miembros. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima.